Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta clase, otra masterclass más sobre temas que nos interesan y que nos edifican. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que es humillarte ante Dios. Es un tema bastante interesante y que es uno de los temas más importantes que tenemos que saber y que aprender, el humillarse ante Dios. A ello, iniciemos con un versículo en Pedro 1, 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Para que lo tengan presente para iniciar este masterclass. Recordemos que este masterclass es del Ministerio Temor a Jehová y tenemos un aula, la aula virtual, totalmente gratis que pueden al final de este masterclass tienen un icono donde pueden ir y inscribirse totalmente gratis. Aquí no cobramos nada, ni cobramos diezmo, ni cobramos ayuda de ningún tipo. Solamente lleva la palabra. Bueno, vamos a ello a ver qué nos enseña o qué podemos aprender sobre el humillarte ante Dios. Antes de definir el concepto de lo que es humillarse, vamos a ir a un pasaje de bíblico, a un acontecimiento que pasó en Crónicas, y ahí vamos a sacar lo que realmente es humillarse y cómo Dios ve todo lo que es en la palabra, siempre sacando, definiendo y nuestros estudios van basados en la palabra. Voy a leer primero y posteriormente vamos a analizar estos dos o este acontecimiento que sucedió en ese momento. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todos los que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperada. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, más subrayar esto, yo he oído oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Lo repito, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos a seguir. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora fíjense lo que dice aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran en mis manos, en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense en este versículo cómo explica directamente de manos de Dios lo que para tener las bendiciones, lo que realmente hay que hacer, ¿no? Eh, si lo, si lo, si lo vemos y lo analizamos, hay cuatro y que ya lo vamos a ver, pero lo voy a repetir para que lo analicen. Lo invito a que lo ubiquen en, recordemos el versículo en Crónica 7, Crónica 7, 2 Crónica 7 al 16, y el que estoy en donde estoy en el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estará abierto mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté
en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Fíjense, vamos a ver aquí, hay cuatro condiciones para recibir las bendiciones, cuatro condiciones. Muchos mm, cristianos, ¿no? Eh, Dicen, ¿por qué no reciben las bendiciones? ¿Por qué no reciben bendiciones que si soy cristiano, voy al culto, y leo la palabra, mm, o a veces leo la palabra, o cuando tenga tiempo la leo, pero eh, en realidad aquí lo vemos claro, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, para que reciba esas bendiciones, Él quiere y especifica cuatro condiciones importantes. Cuatro. Primera, si se humillara, como lo dice muy claramente, sí, por eso lo señala, si se humillara, ¿no? Es la primera condición, la primera condición. Ya vamos a ver la definición de humillar, de humillarse alante Dios. La segunda condición importante es si orar, si oraran, si se mantuvieran en oración. La tercera condición, si me buscaran mi rostro. Y la cuarta condición, si se convirtiera de sus malos caminos. Fíjense, antes del concepto de humilla, vamos a analizar algunas cosas aquí. Eh, él, él quiere restaurar al pueblo, a ese pueblo, cuando él dijo estas cuatro condiciones para hacer bendecir al pueblo, pero hay muchas cosas que nosotros eh, queremos, pero no merecemos. Queremos, pero no merecemos. El, el humillar, perdón, el buscar a Dios, lo tenemos que buscar a diario y lo tenemos que buscar, primeramente, voy por acá, en la palabra de Dios. Como le dije al principio, queremos estar con Dios, queremos conocer a Dios, pero no buscamos su palabra. No buscamos su palabra, no leemos su palabra, no meditamos en su palabra. Porque no solamente leerla, yo puedo estar en un grupo de mucha gente, y oigo muchas voces, pero en realidad escucho. Parece igual, pero no es igual. Tú puedes estar mucha gente hablando al mismo tiempo, pero no estás escuchando a una sola persona o algo lo que están diciendo. Vuelvo repito, puedes estar en un lugar donde todos están hablando, estás oyendo, pero no escuchando lo que están diciendo. Así es la palabra. Yo puedo leerme todo el libro, la Santa Escritura, del principio al final, pero en realidad estoy entendiendo la palabra. En realidad estoy meditando en la palabra. Estoy entendiendo lo que Dios me quiere decir con cada una de las palabras. Porque cada una de las palabras que dice Dios, que nos lo dejó reflejado en la palabra, se han cumplido, se cumple y se seguirán cumpliendo. Entonces debemos buscarlo, ¿dónde? En la palabra de Dios. Buscarlo incansablemente en la palabra. El orar. Eh, Quiero bendiciones, pero no oro, no busco, no hablo con Él. Recordemos nos vamos a Mateo, cuando Jesús nos dice que cuando vayan a orar, abremos la puerta de nuestra habitación, nos cerremos en la habitación, oremos a Dios eh, en esa habitación, o- oremos, no públicamente,
Porque cuando nosotros oramos públicamente, eso pasa mucho, y lo veo mucho y se ve mucho en las congregaciones, orando públicamente, bueno, y ellos tienen su recompensa. Jesús no lo dice así, Jesús dice simplemente que, y lo voy a buscar para decírselo específicamente en Mateo. Vamos a ver, Mateo, Marcos no, porque hay mucha confusión sobre esto. Aquí está. En Mateo 5, bueno, Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pies en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, orar, hicimos un masterclass también de la oración. El orar, y lo vemos muy claro, que Él nos indica que debemos orar en secreto, no en público, en secreto. Ahora, Él no dice aquí que sea un pecado orar en público, no, Él dice que no seas hipócrita, simple, y que ya tienen su recompensa. Claro, tú haces una oración y oras en público y estás orando en público y todo el mundo te ve y todo el mundo te dice que te van a decir que, oye, eres un hombre de Dios, oye, qué bien, y ya tienes tu recompensa, tu fama, tu recompensa, como lo vean, ¿no? Pero del hombre, no de Dios, no de Dios, porque Dios recompensa al que ore en secreto, porque estás orando a Él, no le estás orando a la masa. Oración colectiva, bueno, eso sí existe, pero igual tú puedes tener un grupo de 1000 personas y 1000 personas pueden orar en secreto y están en una misma oración. Pero entonces la oración es una condición importante para las bendiciones. Lo buscadas ¿dónde? En la palabra, y oradas en secreto para ser recompensadas. Tercera condición importante para recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Porque Él nos quiere dar bendiciones, pero nosotros tenemos que buscarlas mediante haciendo su voluntad y mediante buscándolo y mediante orando, llevando esas condiciones que Él mismo nos está dando aquí. La tercera condición, estoy colocando la última condición, humillarse, porque es la que vamos a estudiar en esta masterclass. Si se convirtiera de sus malos caminos, importante, convirtieras en sus malos caminos. Jesús nos dice muy claro, Dios nos dice, arrepiéntese y convertíos, ¿no? Arrepiéntese y convertíos. Nosotros, para nacer de nuevo, tenemos que convertirnos en una nueva criatura. No podemos ser el de antes. Si antes hacíamos lo malo, si andamos ahora con Cristo, tenemos que hacer lo bueno. Si antes mentíamos, no podemos mentir. Si antes engañamos, no podemos engañar. Incluso, que claro, me voy a adelantar en un masterclass que lo vamos a hacer el próximo, va a ser sobre un tema muy importante, someter la carne en el espíritu. Eso, hay que someterle a la carne en el espíritu de esos malos caminos que antes andábamos y ahora no. Y debemos convertirnos genuinamente, ¿no? Convertirnos genuinamente. El proceso no es sencillo. Cuando tú aceptas a Cristo y cuando te bautizas y cuando naces de nuevo, como lo dijo Cristo, muy claro, los enemigos serán los de tu casa. Ese es algo que lo dijo muy claro. Porque nadie le pasó a él. A él le pasó cuando fue a predicar en su sitio.
¿Y qué pasó? La iban a apedrear porque no creían en él. Entonces es convertirse genuinamente en esa transformación para recibir esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Ojo, porque Dios nos las quiere dar. Lo que pasa es que hay que llevar o tener unas ciertas condiciones, unas ciertas, debemos de transformarnos para que el poder eh, o lograr que nosotros podamos recibir esa bendición. Fíjense, le dije el último porque es el tema que estamos estudiando de la humillación, de humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema, vamos a ver la definición, le coloco una definición interesante, que es humillarse. Bueno, el significado de esta palabra humillar, encontraremos uno de los significados, es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o la rodilla, específicamente en señal de sumisión, acatamiento. Otro significa es abatir el orgullo y altivez. Fíjense, aquí dos definiciones importantes que, eh, que van también relacionados con el segundo tema o la segunda condición, que es la condición de orar, ¿no? El orar. Si nosotros vemos la primera definición, cuando habla inclinar o doblar una parte del cuerpo, como cabeza o la rodilla, especificando señal de sumisión. Cuando vamos a orar, debemos orar en sumisión hacia Dios. No podemos orar como si estuviéramos orando o hablando con cualquier persona, con el vecino del lado, con el amigo o con el colega. No, estamos hablando con nuestro Creador. Estamos orándole a nuestro Creador, a nuestro Dios, al que creó todo, al que nos da cada uno de los segundos, microsegundos para nosotros estar en este mundo, al que decide, al juez. ¿Cómo podemos orar a Dios como si estuviéramos orándole? Oye, ejemplo, no, voy a orar a Dios. ¿Cómo vas a orar a Dios? No, o sea, ya oré a Dios, estoy, qué sé yo, eh, eh, no lo sé, cualquier forma de que no es la correcta para oír. Podrás orarle así, pero te estás humillando ante Dios. En realidad te estás humillando ante Dios para que Dios te pueda escuchar y diga, oye, ese hijo o esa hija es temerosa a mí. Y ya vamos a ver también qué pasó, cómo muchos, dirían, siervos de Dios se humillaron ante Dios y Dios los escuchó. Entonces, nosotros que no somos, sino somos eh, somos ese tipo, somos ¿cómo diría? Somos aquellas personas que están en la búsqueda de Dios, que estamos en la búsqueda de Dios, no vamos a humillarnos ante Dios porque por algo que es el segunda definición, significado de lo que es humillarse. Y lo vemos aquí, orgullo y altivez. Dos cosas sumamente graves que tenemos que ir trabajando. El orgullo y la altivez. Sentirse orgulloso, ¿no? Oye, soy orgulloso, yo tengo un ego. Y todo eso conlleva al alejamiento de Dios. Recordemos que hubo un personaje, o hay un personaje, existe un personaje, que pensaba o se creía mayor que Dios. Hubo un momento en que se creyó mayor que Dios y y se rebeló contra Dios. En su orgullo y altivez, pensando que él podía ser mayor que Dios, el cual Dios lo había creado. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Y Dios lo condenó, obviamente, y es el que está en el enemigo de nosotros. Entonces, no
tenemos que cambiar ese orgullo con la humildad, que es, sí, que posiblemente hay culturas o personas que vienen de una cultura de X o que tienen problemas, bueno, pero hay que ir trabajando en ello, hay que ir trabajando en ello y saliendo de lo malo y tomando lo bueno, humillándose, con humildad, con respeto y sobre todo con temor a Dios. Entonces, humillarse tienen esas dos, eh, los dos significados más importantes que podemos analizar. Primero, la forma con que debes de humillarte, la forma. Y segundo, la actitud con que debes humillarte, la forma y la actitud. Son dos cosas importantes, ¿no? Eh, si tú vas a pedirle algo a tu padre, tú eres un hijo y tu padre es un... Tú no vas a pedírselo si está en su oficina o en un sitio de trabajo o está en su casa y tú vas a pedírselo o vas a hablar con él de una forma arrogante, ¿no, verdad? Tampoco vas a decir, bueno, vamos a hablar en qué sé yo, en un sitio no adecuado, o decir o hacer o con altivez hacia tu padre, no, sino vas con respeto y vas de la mejor disponibilidad posible y sobre todo con humildad para hablar con tu padre, porque tu padre te dio la vida. Entonces así más debemos hacerlo con Dios. Ahora vamos a seguir estudiando sobre este tema. Pero ¿qué dice la Biblia sobre humillarse? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver en Filipenses 2:5. Vamos a buscarlo por acá. Filipenses. Vamos un momento. Ujú. ¿Qué dice la Biblia sobre Filipenses? Es pequeño. 2. Ok, 5 y 9. Fíjense lo que dice en Filipenses 5:9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, Jesús tenía la potestad para no, para, como lo dice la escritura, que haya huevo de sentir, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, él simplemente se humilló. Se humilló, como lo dice la palabra, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué logró, qué se logró con esto? Bueno, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el primer ejemplo que vemos admirable fue lo que hizo Jesús. Él se humilló delante de Dios para recibir y cumplir, porque él vino a cumplir todos lo que se había escrito, y Dios los exaltó sobre todo nombre. También tenemos un ejemplo de uno de ellos. Vamos a buscar uno de ellos un momento. Lo tenía puesto aquí, se me fue. Uno de ellos, aquí está.
1 Reyes 21. ¿No? 1 Reyes 21, 27, 29. Y sucedió que cuando Acab oyó esta palabra, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tibista, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjense, aquí tenemos también un ejemplo muy claro de cuando te humillas delante de Dios, Dios no trae mal ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a nadie. Porque eso, y fíjense, claro, aquí hay algo sobre lo que es, para explicarle un poco sobre lo que es silicio, ¿no? Son silicios sobre su carne. Son básicamente, mm, silicio es como cosas que se colocaban o para flagelar la piel, la carne. Y dormían en el suelo y dormían en silicio, sí, en silicio y anduvo humillado. Entonces, aquí vemos la acción que trae la humillación ante Dios, donde Dios ya no trae mal sobre Acán, ¿no? Y habla con Elías, dando el ejemplo de lo que de lo que es o lo que hizo a Elías. Ya sabemos, o lo que no saben que es Elías, un siervo de Dios que incluso se fue, un siervo de Dios que se fue, bueno, fue el segundo, no, fue el primero que se fue en carne, el segundo que se fue en carne fue en Elías, ¿no? Ok, seguimos. Y obviamente es tercero Dios, Jesús. Ahora, si te humillas, te restauran. ¿Qué pasa si te humillas? ¿Serás restaurado o no? Fíjense, vamos a ver este capítulo en Jeremías 15, 19 al 20, a ver qué nos podemos aprender sobre esto, si realmente pasa. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, Señor, si que te convirtieres, fíjense que volvemos a lo al principio, ¿no? Yo te restauraré. Bueno, aquí está ya aquí lo tenemos claro. Y delante de mí, de mí estarás. Y si entresacaré precioso de los bics, será como mi boca. Conviértese ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. Vamos a ver a esto aquí. Fíjense lo siguiente. Voy a repetir unas palabras que no la pronuncié bien. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, ¿no? Restaurar. Y delante de mí estarás. Y si entresacares los preciosos de la vil, será como mi boca. Conviértese ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronces y pelearás contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Fíjense, aquí vemos que una de las cosas para que Dios te restaure es convertirte. Si te convirtieras. Y esa es una condición que nos da desde el principio. Si te convirtieras, Él te restaurará. Entonces, primero debemos convertirnos, transformarnos, dejando el de antes para el nuevo, ¿no? Ahora, aquí también especifica que
nosotros luego que nos convertimos, tenemos que convertirnos a Cristo, no convertirnos al mundo. Explico, no podemos estar, diría, puede ser una palabra para explicar esto, semiconvertidos. No podemos estar convertidos. A ver, digo ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo me convertí, dice la persona, yo me convertí, creé en Cristo, soy una nueva criatura, pero a veces digo una mentira blanca. Eso no es convertido. Inmediatamente, eso es un pecado. No hay mentira blanca. No sé dónde salió eso, pero mentira blanca no hay. Debemos seguir los 10 mandamientos y acatarlos como mandamiento. No como quizás cumpla uno y quizás no cumpla otro, no. Como los 10 mandamientos y cumplirlos como mandamiento, si nos convertimos. Y si tenemos temor a Jehová. Vamos a ver qué nos dice por acá. Jeremías comienza diciendo, bueno, aquí está, te expliqué un poco. Jeremías comienza diciendo, si te convirtieras, yo te restauraré delante de mis estatutos, ¿no? Entonces, una pequeña explicación aquí. Es que me adelanté un poco. Convertirse es hacer una persona o una cosa se transforma en algo distinto de lo que es en sus primeros estados. Convertirse. Bueno, como te explica, convertirse, definición es hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era su primer estado. Entonces, si yo inicialmente era una persona que iba y hacía y estaba en el mundo y me complacía en la carne, entonces tengo que transformarme en algo distinto, porque si quiero las bendiciones no puedo ser el mismo. Ahora, humillarse, otra definición, doblarse voluntariamente ante determinadas personas o situación. Bueno, esto ya la habíamos estudiado anteriormente, pero aquí solo recalqué. Ahora el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciará Dios, tú, oh Dios. Fíjense, en el Salmo 51 lo ven muy claro, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciará Dios, tú, oh Dios. Entonces, tenemos que tener, aquí lo podemos analizar y escudriñamos un momento este versículo. Son el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Espíritu quebrantado, no debemos vivir en el espíritu, no en la carne. Debemos sacrificar todo o dejar todo o someter, me hace la palabra, someter la carne y vivir en el espíritu. El corazón contrito, no debemos tener el egocentrismo. Tenemos que derribar todo eso idolatrías. Las idolatrías de altivez, las idolatrías esa, la palabra que acabo de decir, egocentrismo, la idolatría del yo, todo. Está muy claro que sin Dios no somos nadie, ni podemos ser nadie. No somos nadie, ni podemos ser nadie. Sin Dios. Tenemos claro que sin Dios, con Dios somos todos. Sin Dios somos sin Dios no somos nada. Entonces, si pensamos y tenemos en nuestro corazón a una persona antes que Dios, si tenemos un corazón, en el corazón una persona, voy más allá, un bien, o cualquier, incluso a mí mismo, no soy merecedor de Dios.
Suena fuerte, pero es así. Primero tenemos que tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente alante de cualquier tipo de situación, persona, bienes, incluso de nosotros mismos. Doy ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Si yo me levanto en la mañana y lo primero que voy a ir, los que les gustan comer, a la cocina a comer, antes de sentarme a leer la palabra y antes de sentarme a orar, ¿a quién estás poniendo primero? Si voy a los que les gusta hacer ejercicio, si antes de me levanto en la mañana, primera hora, y antes de ir a buscar antes de arrodillarme a orar a Dios y a leer la palabra, me voy al gimnasio o a trotar o lo que sea, ¿a quién estoy buscando primero? ¿A quién estoy idolatrando primero? ¿A qué estoy idolatrando? Entonces, primero es Dios antes de todo. Entonces, debes colocar primero Dios, como lo dice, en tu corazón y luego las otras cosas, porque la palabra lo dice muy claro. Primero busca la gloria de Dios y luego las otras cosas sean añadidas por la añadidura, ¿no? Y humillado, que estamos ya viendo lo que es humillado, humillarse. Lo primero, tenemos que ver las 4 condiciones importantes de humillarse. Entre las 4 condiciones, perdón, para recibir las bendiciones está la humillación, humillarse, orar, sobre todo cambiar la forma, porque, como le dije, posiblemente estemos orando de una forma que no le agrada a Dios. Eso puede pasar. Y no están llegando las bendiciones. No están llegando las bendiciones. Entonces, no me he convertido tampoco. Recordemos las 4 condiciones. Primero, la primera condición para las bendiciones, la humillación. La segunda condición para las humillaciones, ¿cuál? Orar. La tercera condición es buscar. Y la cuarta condición es convertir. Entonces, humillar, orar, buscar y convertir. Si tenemos esas 4 condiciones, o si aplicamos esas 4 condiciones para que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Son condiciones que tienen todo su peso, porque Dios lo dijo así, ¿no? Y hay que obedecerlas para poder recibir como lo recibió el pueblo en aquel tiempo, el pasaje que estuvimos estudiando al inicio, cómo lo recibió. Porque él dijo, no, si hicieron estas 4 condiciones, yo los bendeciré. Vamos a seguir. Aquí vemos otros capítulos, versos importantes. Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y os exaltará cuando fuere el tiempo. Fíjate. Os exaltará cuando fuere el tiempo. Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre invocará, oraré, buscaré mi rostro y se convertirá en sus malos caminos. Entonces yo oiré de su cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo hemos leído, pero se lo estoy recalcando un poco. Isaías, porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con él quebrantados, con él el quebrantado y el humilde de espíritu, para que hacer vivir el espíritu de los humildes y para verificar el corazón de los quebrantados. Fíjense que, y aquí vemos algo importante, la humildad, ¿no? Los humildes espíritus, los que no tienen, hay que buscar, hay que constantemente buscar esa humildad. Esa humildad hay que buscar, hay que transformar. Eh, el transformar, en este caso el convertir, es quitar el ego por la humildad. El ego por la humildad. Esa es una parte de la transformación para convertirse. Pero
en la palabra es clara, ¿no? Claro, cómo es las condiciones que debemos tener, que debemos actuar, que debemos lograr para que Dios traiga esas bendiciones. Pero cuando el hombre falla tomando sus propias decisiones, ¿qué pasa? A veces pasa también eso, ¿no? Que no solamente es que tú te este, estés de algún momento, en alguna situación, y tú simplemente fallaste. No pudiste lograr el objetivo que creíste porque tomaste por tu misma, por tus propias decisiones y no con las decisiones, no con eh, la voluntad de Dios. No te dejaste llevar por la voluntad de Dios, sino por tus decisiones. Entonces vamos a estudiar un pasaje de David, a ver qué pasó y cómo pasó todo esto o qué le pasó a David para aprender algo sobre este acontecimiento, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios le había dado muchas victorias. Dios lo llamó, lo escogió, lo ungió como rey de Israel para cumplir varias misiones y hasta ganó el favor del pueblo. Pero en un momento dado David falló y pecó antes de Dios. Tomando la mujer de Urías, David fue castigado cuando él perdió a su hijo, pero también nos enseña las palabras que él se humilló y fue restaurado. Porque el que se humilla, Dios lo exalta y lo levanta de nuevo, no lo deja postrado. Y vamos a ver lo que... recordemos que esto fue un acontecimiento que pasó con David y la mujer eh, de uno de los, diría, altos mandos o comandantes, por llamarlo así, de su legión de ejército. Y él se acostó con la mujer y estaba casada. Pero hubo algo, porque él pensó que no lo habían descubierto, pero para Dios nada está oculto. Eh, Ahora, Natal, que es lo que vamos a ver aquí en 2 Samuel 12, él le trae un mensaje. Vamos a ver lo que nos dice Natal, para no adelantarnos. Natal le dice a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Le trae un mensaje de Jehová directamente. Natal es un profeta, ¿no?, de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor. Además te di casa de Israel y de Judá. Y estos fueron pocos y ahora habría añadido mucho más. Habría añadido mucho más. Porque tú pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urix, recordemos lo que leímos, a Urix, ¿no?, que él tomó la Eteo, heriste a espada, porque él incluso, eh, él, él tomó la mujer de Urix y él mandó a matar a Urix en la batalla, porque incluso es una historia bastante fuerte, porque Urix no quería, en este caso, despejarse o irse de la batalla, la batalla que estaba librando con su ejército. Y, y David no tuvo otra idea tan malvada, sino colocarlo al frente o mandarlo a colocar al frente para que fuera muerto en esa batalla. Así, por eso le dice, Audi hetero eristes a espada. Por eso le dice esta espada, que no fue que lo mató, sino fue que lo mandó a matar, ¿no? Y tomaste por mujer a su mujer. Ahí se acostó con la mujer de Urix. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amok, ¿no? Es la batalla que estaba. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste, hablando Jehová, y tomaste a la mujer de Urix, Eteos, para que fuera tu mujer. Esto es increíble, ¿no? Esto es una cosa increíble, porque él falló directamente contra Jehová, haciendo básicamente todo lo mal. Por eso es que a veces no todos, no podemos ni juzgar, porque no sabemos cuándo podemos caer en cualquier tipo de pecado grave o menos grave. Por eso también tenemos que ser humildes en que no podemos decir que somos el único libre de pecado es y fue Jesucristo. No estuvo ahí, ¿no? Y cuando está. Pero ninguno somos libres de pecado. Entonces, fíjense, ¿qué pasó luego de eso? ¿Cómo hizo David para que Dios eh, lo perdonara y pudiera salir de todas estas cosas graves que hizo? Bueno, vamos a ver qué pasó, cómo hizo. Entonces David rogó a Dios por el niño, porque el niño tenía un niño, ¿no? Y él estaba enfermo, ¿no? Y ayunó David y entró, pasó la noche acostado en tierra, o sea, pasó la noche acostado en tierra y ayunó, ¿no? Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuando más se afligía si le decíamos que el niño ha muerto. Mas David viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró en casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Ya vamos para acá, ya vamos a ver si aquí. Y consoló David a Belsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio luz un hijo, llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Fíjense, primeramente, David, luego que cometió su pecado y cometió su falta, vamos a llamarla falta grave, hubo un acontecimiento que con la espada, como dijo Jehová, estará en su casa el niño de él enferma. Y tuvo humillado ante Jehová, reconociendo su pecado, ayunando, pasando ese proceso, pero al final el niño muere. El niño muere. ¿Qué hace David? Inmediatamente se levanta y va y adora a Dios. Adora a Dios. Y luego sigue su vida normal. Luego Dios lo bendice con un hijo de Belsabé que llamó y se llama, bueno, se llamó no, Jehová, perdón, llamó Salomón. Salomón, el cual Jehová amó mucho y lo bendijo bastante, ¿no? Entonces fue Salomón nacido de Belsabé y David. Eh, es importante lo que es quebrantar el espíritu cuando pase este tipo de acontecimientos o algún acontecimiento y humillarse ante Dios. Quizás a veces las mm, no voy a decir las acontecimientos o lo que pase posteriormente a esto, quizás no sea lo más o lo que nosotros esperábamos. Como David, pues David estaba orando, ayunando y no dormía día y noche. David pasó 7 días que estuvo humillado para ver si Dios se tenía misericordia y podía salvar al niño. Pero no fue así, porque ya Dios tenía
Dios en realidad tenía ya lo que realmente iba a acontecer. Pero posteriormente a eso no sucedió lo que él pensaba que iba a suceder. David pensaba que iba a suceder y simplemente no se molestó, no fue en ninguna parte nos dice eh, que tuvo molestia o nada, simplemente fue a adorar a Dios y luego fue a hacer nuevamente su vida, porque eso fue lo que Dios quiso hacer. Asumió su responsabilidad y también asumió lo que Dios, el mandamiento de Dios. Y eso es la clave. A veces hacemos cosas o a veces pedimos cosas y si eso no se nos las da, entonces estamos molestos o o estamos en ira o X. Y no debe ser así. Si no es como nosotros pensamos que iba a ser, entonces simplemente nos molestamos. Y no debe ser así porque Dios sabe por qué hace las cosas. Él no, en este caso, él no quiso o no salvó al hijo de David pero le bendijo con un hijo como Salomón. Y así nos pasa, ¿no?, a todos, que a veces pedimos algo o suplimos por algo o por alguien, pero en ese momento no lo vemos, pero posteriormente Dios nos bendice de otra forma, porque ese camino que estábamos buscando no es el camino que quería, que quería Él para nosotros. Bueno, vamos a dejar la masterclass hasta el punto donde encontraba muy interesante el tema. Sobre todo hay que humillarse delante de Dios con respeto, con toda, sí, con todo respeto, con esas cuatro condiciones importantes que hablamos para recibir la bendición, que en la parte de la humillación, la oración, el convertirse y en buscar. No dejen de buscar a Dios en la palabra, no dejen de cambiar totalmente la forma de antes para lo que quiere Dios. Dios le va a dirigir el camino y sobre todo no dejen de orar, pero orar en humillación, en solitario, para que Dios sea bendecido, pero para que ustedes sean bendecidos con las bendiciones de Dios en público. Antes de irme, en la parte de abajo de este masterclass van a tener unas preguntas interesantes de este masterclass. Me encantaría saber su opinión. Como todo profesor, me gusta evaluar lo que sea su aprendizaje. Y también la oración de la aceptación a Jesucristo como nuestro Salvador. Importante. Muchas personas no han podido acercarse a un templo para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero si ustedes cierran la puerta y se arrodillan humillándose delante de Dios y mm, escuchen esta oración y la dicen de corazón a Jesús, Él simplemente lo va a aceptar y ustedes lo van a aceptar como su Salvador. Así que escúchenla y sobre todo pásenme las preguntas cuando puedan, si pueden, y si quieren seguir escuchando y quieren aprender sobre todo las palabras de Dios, envíenos el formulario que van a tener en la segunda parte de esta página y así nosotros nos comunicamos con ustedes para mandarles los enlaces y si quieren seguir los estudios, bueno, pueden seguir el estudio con nuestra aula virtual Temor a Jehová, que como le dije no tiene ningún costo. Bueno, hasta luego, chao, chao, que estén bien.